Este episodio es patrocinado por mi curso Ni una dieta más. Un curso a tu ritmo que te acompaña en el proceso de dejar las dietas para siempre y que así puedas enfocarte en diseñar una vida más plena, auténtica y trascendente. Puedes conocer cómo inscribirte en acuerpada.com/podcast. Es acuerpada.com/podcast. Esto es Haciendo la Vista Gorda, un espacio de gordes para gordes. En esta sección del podcast me escucharás junto a Andy, mi mejor amiga, y estaremos analizando películas, series y situaciones sociales y culturales desde una mirada crítica y antigordofobia. En estos episodios podrás esperar muchas risas, mucha profundidad, todo desde la opinión de un par de gordes. Si te faltaba un grupo de amigues para chismear, lo acabas de encontrar. Esto es Haciendo la Vista Gorda. Hermanes, hemos vuelto. Estamos aquí en su sección favorita, Haciendo la Vista Gorda. Bienvenidos aquí a nuestra sala. Estamos Andy y yo descalces. Muy a gusto. El chal, sí. Ya comimos, ya. Deli. Pero evitamos chismear sobre esto para guardar la información. Realmente le dije, a ver, voy a mencionar esto y esto y esto, pero no se puede discutir ahora porque lo tenemos que guardar. Entonces, bueno, ahora sí se discutirá. Todo va a ser tema nuevo aquí, entonces. Todo nuevo. La verdad es que hemos discutido mucho como este rollo de... Empezó esta idea como, primero solo series, ¿no? Como solo vamos a analizar series, pero sentimos que se quedaba demasiado simple, que íbamos a traerlos a ustedes en chinga, viendo series. Entonces vamos a hablar también de otras cosas. No, y a mí, oye, porque yo, o sea, This Is Us me la eché en un mes. Le menciono varias y dice que, ay, mano, no la he visto. Y yo, pues órale, apúrate ya. Andrés ya está comprando todas las Claro, suscripciones. sí, ya todo. Todas las plataformas de streaming las está teniendo que comprar por este tema. Queremos analizar otras cosas nuevas, diferentes, no solo series todo el tiempo. Entonces, hoy queremos platicar, antes de meternos en otros temas, porque sí que traemos otros temas que queremos analizar, empezar con la representación. A lo mejor incluso yo, o sea, ahora lo estoy pensando y digo, ¿por qué no hicimos este primero? Sí, yo también lo pensé, No. pero no, está bien, porque creo que sí es importante antes de que abordemos como otros fenómenos culturales, otros programas, otras pelis, tal, como sí tener un marco de referencia de qué es lo que está pasando con la representación, por qué la representación es un problema, cuáles son las cosas que hemos visto que se hacen bien en términos de representación en tele, cine, ¿no? Y cuáles son las cosas que también vemos que faltan y también clichés, estereotipos, ¿no? O sea, como dar un pasito atrás antes de ponernos a revisar más detenidamente otras producciones y hablar tal cual de qué onda con la representación. ¿Qué hubo con la representación? No, hombre, yo ya, Javi Vargas, Jordi, aquí para ustedes. Eso solo lo van a entender los que en el 2000 eran niños, porque todos los demás no, generación Z no sabe de qué estamos hablando. Y creo que algo, o sea, como que hablábamos mucho, es que ustedes saben, porque Andy y yo ya lo hemos platicado, que tenemos un curso que damos juntos. No nos hicimos amigues a partir de eso, más bien ya éramos amigues desde antes, pero ahí hablamos un poco de la representación y como que eso nos hacía un tema importante que exponer en otro espacio, ¿no? O sea, como... Y de otra forma, porque también creo que en el curso Curvilínea y Elocuente, como que creo que lo abordamos también desde posturas muy claramente feministas, posturas también que tienen que ver con la historia y como problematizarlo desde un ojo muy crítico, ¿no? Y la historia de las imágenes, pero creo que ahorita este espacio está lindo como también para hablarlo como más informal, o sea, no es lo mismo que hablamos en el curso, pero sí se van a entrecruzar algunas cositas porque al final, pues lo que nos preocupa ahorita es pensar cómo funciona la representación y a qué factores atiende cómo está funcionando la representación. Claro. Y antes de tocar como algunos, como ejemplos concretos o historias concretas, me gustaría que tal vez empezáramos con este artículo que escribiste que tenemos que decir que no sabemos si está publicado. Andrés escribió algo que no sabemos si se ha publicado todavía. No, pues justo, si está publicado... exacto. Si ya está publicado, se los vamos a poner. Se los enseñaremos. Ajá. Pues mira, primero creo que justo cuando hablamos de representación, a mí me surgen como un par de cosas, ¿no? Como de ideas o de dilemas incluso, porque creo que estamos muy acostumbrados a pensar que representación se refiere solamente a este acto de dar visibilidad
a ciertas minorías, a ciertos grupos vulnerables, ¿no? A través de los medios masivos de comunicación y de entretenimiento, ¿no? Es decir, representar a tal población en esta película, ¿no? Bien o mal, estereotípico o no, pero... Y también creo que para mí algo muy importante es darnos cuenta que la representación puede ser un acto político mucho más complejo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos representación de personas que están en el gobierno o en instituciones gubernamentales, ¿no? O figuras públicas en ámbitos importantes. O sea, la representación creo que ligada a este tema de la visibilidad, que también es algo que es muy complejo, todo el término de la visibilidad, va mucho más allá de las industrias visuales, las industrias del entretenimiento, ¿no? En ese sentido, creo que, pues sí, si hablamos, o sea, como que para mí, y en este artículo que yo escribí, para mí saltaban como estos tres términos como súper de la mano, que son representación, visibilidad y diversidad, ¿no? Que para mí creo que son términos que hoy en día se usan como muy constantemente, lo vemos en todos lados, ¿no? Sobre todo cuando está ligado a producciones visuales y a producciones cinematográficas como muy grandes, ¿no? Todo el tiempo se habla de representación, de visibilidad y de diversidad. Pero creo que también son términos que tenemos de cierta forma que problematizar porque no toda representación es buena, como que a veces pensamos que toda representación es efectiva, contundente, que tiene un impacto, y hay muchas veces que puede que tenga un impacto muy negativo, ¿no? Que es algo que creo que sobre todo con temas de los cuerpos grandes y la representación de personas gordas, la representación históricamente ha sido afectar una población en formas de estereotipos que se actualizan y se vuelven reales, porque eso es lo que a mí más me importa. Y sobre todo yo, como pues estudié historia del arte, para mí es bien importante darnos cuenta que las imágenes producen realidades, ¿no? O sea, no es tomarnos a la ligera si algo sale o no sale, porque es una realidad, ¿no? ¿Cuántas veces no personas de cuerpo grande sufrimos bullying en la infancia y nos llamaban por el nombre de un personaje, ¿no? O por el nombre de algo que estaba necesariamente ligado a tener un cuerpo gordo, ¿no? Entonces, pero también hay que pensar que la representación puede ser también muy conflictiva, porque muchas veces el hecho de que se represente o se esté empezando a mostrar otras vivencias, otras realidades, no significa que no atienda a otros fines políticos más complicados. Lo típico que vemos que pasa con muchas celebridades, por ejemplo, que se empiezan a apropiar de términos raciales o de género, ¿no? Y en realidad sabemos que lo hacen por otros fines, ¿no? Que en realidad no hay un compromiso con al final hacer una lucha por el bienestar social, sino en realidad lo están usando por otros fines que tiene que ver más con, pues, mercadotecnia o mil cosas más. A ver, mana, ¿no? Aquí voy a meter un tema que sé que en particular para ti va a ser un golpe duro. A ver. Pero es uno de los temas que le critican a la Rosalía. Claro, sí, ¿no? sí. O sea, sí, y digo esto porque, pues, de cierta forma estamos inmiscuidos en esta sociedad, pop y nos gusta su música o lo que sea, ¿no? Pero eso es una de las cosas que le critican, ¿no? O sea, uso de ciertos elementos de la cultura negra en una persona que es blanca y solo usándolos como mercadotecnia, como han hecho las Kardashians, ¿no? O sea, tú no ves a las Kardashians realmente haciendo como todo en una comunicación de la cultura negra. O sea, no, realmente es solo como por estética o por vender o por así, ¿no? A eso claro, sí, exacto. Uh-huh. Y que, a ver, justo creo que y es algo que yo siempre he dicho, ¿no? O sea, sobre todo con las cosas que tienen que ver con cultura pop, todo esto, lo que más nos guste tenemos que ser súper críticos porque es donde más nos falla cobrar conciencia de esto, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, yo amo a Beyoncé, la amo, pero a mí, por ejemplo, o sea, para mí es muy claro que en sus últimos 3 álbumes, literal se ha apropiado de la lucha feminista, se ha apropiado de discursos afro que
pues no son tan cercanos a su vivencia como una mujer de clase más allá de que alta, ¿no? Y en el último álbum, que es muy bueno, los tres son excelentes, pero se apropia de narrativas queer, ¿no? Entonces es muy extraño porque como que hay un punto medio entre qué tanto, y eso creo que es una pregunta abierta, ¿no? Con los temas de la apropiación cultural. Claro que algo que se vuelve muy, muy injusto es la explotación de estas narrativas, pero pues también eso, ¿no? O sea, la verdad el álbum de Beyoncé está buenísimo, ¿no? Aunque ella no sea una mujer queer, aunque ella tal vez no tenga toda esta cercanía a la escena underground queer y del ballroom y todo esto, es un gran disco, ¿no? Entonces, creo que justo darnos cuenta de esos límites, ¿no? Como, ok, a lo mejor pues sí, no está chido que estén representando este cuerpo porque no, pero a lo mejor llegan un mensaje bueno, no sé, ¿sabes? O sea, como que ahí sí creo que hay que tener una contingencia muy clara y sí, por supuesto, cobrar mucha conciencia de que, pues en esos términos, más que específicamente la apropiación, la explotación de otras realidades, de otras narrativas, de otras vidas, de otras cuerpos, eso sí es un no rotundo, ¿no? Y perdón, ligado justo a eso, como que mi punto tiene mucho que ver con justo el tema de representar la diversidad, ¿no? Representar la diversidad es algo que está todo el tiempo ahorita poniéndose en juego, que está en todos los debates públicos, ¿no? Y creo que para mí, más que realmente, porque yo creo que no es posible representar la diversidad, porque al final es un tema complicadísimo, ¿no? En primer lugar, y un poco de lo que hablo en este artículo que publiqué, o todavía no, quién sabe, es, creo que el proceso de la representación y la identificación es mucho más complejo que solamente, ok, veo a una persona gorda en televisión, en cine, y ya, eso es todo. En realidad creo que hay flujos muy complejos de con qué te identificas, con qué te espejeas o te reflejas y en qué te estás proyectando, ¿no? Por ejemplo, para mí un ejemplo muy claro de esto es la comunidad gay, queer, marica, pues toda la vida nos hemos representado o más bien proyectado en personajes de mujeres desde Sex and the City, ¿no? O sea, divas del pop. O sea, creo que esto es un proceso que es mucho más complejo, que es como, pues no, a ver, no me identifico como mujer, mi cuerpo no es ese, mi realidad no es esa, sin embargo, sí puede haber un flujo identitario ahí que se vuelve súper potente, ¿no? Sí, justo cuando hacía mis notas para hablar en o sea, como que qué quería decir en este episodio, pensaba como, aunque yo no me vea, por ejemplo, como Serena Williams, puedo encontrar en ella cosas que yo diga, qué chido que una mujer como ella, porque las dos compartimos esa identidad de mujer, pueda hacer bla, bla, bla. Yo no soy deportista, no soy negra, no soy estadounidense, ¿no? O sea, miles de cosas somos diferentes, pero compartimos esa pequeña parte que es ser mujer. Y también me ha pasado que veo una película donde un chavito, adolescente, blanco, pero que le gusta el teatro, y entonces ya me identifiqué con ese niño y entiendo un poco lo que está viviendo. Entonces tenemos tantas identidades que tendría que salir yo, exactamente yo, con todo lo que yo soy en la película para que pudiera identificarme al 100%, un poco para allá va. Sí, ¿no? y exacto, y ese es como mi gran punto de pensar la diversidad, que nunca, o sea, ¿por qué buscamos ser específicamente representadas cuando realmente es una imposibilidad, ¿no? O sea, yo nunca me voy a encontrar con una persona como yo, pero sí puedo empatizar con, obviamente hablando en cine, televisión, ¿no? Pero sí puedo empatizar y generar otros vínculos con muchos otros personajes, ¿no? Y a de ver, muchas aquí otras obviamente formas. no estamos diciendo, ¿por qué las niñas negras no se identifican con la sirenita de pelo rojo y blanca y delgada de Disney? Deberían de ya dejar de... No, estamos a favor de que haya Exacto. mucha más visibilidad de otro tipo de personas, que no sea un cine predominantemente heterosexual, delgado y blanco. O sea, sí estamos a favor de eso. Justo, Ajá. no, y creo que un poco hacia eso iba. Creo que más bien, en vez de buscar representar la diversidad,
que además también como que luego diversidad se vuelve ya este término medio... A mí me choca ¿no? que la gente diga cuerpo diverso. Sí, ajá. Porque es ajá, como, ajá. ok, mi cuerpo entonces es como esta cosa distinta Sí, y sí, 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 sí. exótica o no Exacto, sé exacto, cómo, sí. exacto. Creo que para mí mi apuesta es que más que pensar en representar la diversidad, en dar lugar a través de estos medios, a través de cine, televisión, dar lugar a la diferencia y a la posibilidad. Esto es, por ejemplo, para mí un ejemplo muy claro es en mucho contenido cine, tele de personajes gays, es todo menos diverso, es todo menos diferente, porque al final te ponen incluso personas racializadas, pero canónicas, de clase alta, con un cuerpo atlético, con un estilo de vida súper blanqueado, ¿no? Entonces como, pues ahí digo, un poco me da lo mismo si estás representando a los mismos gays canónicos, pero pues nada más tienen como el flavor o la chispa de tener algún elemento distinto, ¿no? Ahí realmente pues tal vez pueda que haya diversidad, pero en realidad se vuelve otra vez súper canónico, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Si en vez de esto, y obviamente esto es un reto, ¿no? Yo creo que yo particularmente en cine y televisión no he encontrado una representación como tal, a lo mejor sí la existe, pero creo que lo he visto más en cosas experimentales, de arte, todo esto. ¿Qué pasa si puedes jugar con hacer marcos que sean mucho más abiertos, personajes que sean mucho más flexibles, personajes que muestren un espectro identitario mucho más complejo, ¿no? Y no solamente estas categorías súper cerradas de gay, atlético, ¿no? O lesbiana, canónica, ¿no? O todo este tipo de cosas. Entonces, ahí creo que es un llamado más bien como a tratar de dar marcos mucho más amplios, no tan ligados o que no busquen esta idea de representación, de volver otra vez hacia algo hegemónico, volver hacia algo normativo, canónico, y más bien, ¿qué pasa si das la posibilidad de que la gente en un espectro identitario se pueda identificar y proyectar y espejear con eso, ¿no? Sí, justo ahorita que estabas platicando eso estaba pensando, creo que esto lo escuché de activistas negras, por cierto, de cómo, o sea, una mujer blanca y delgada, vamos a pensar en, ¿quién te gusta? Mandy Moore, que acabamos de hablar de ella, o en Rachel McAdams, o en cualquier actriz, yo soy malísima para esas cosas, pero cualquier actriz blanca y delgada que te imagines, y piensas, bueno, es que tienen un rango actoral gigantesco, ¿no? O sea, pueden ser la mamá, pueden ser, o Sandra Bullock, ¿no? O sea, en cuántas cosas diferentes hemos visto a Sandra Bullock. La hemos visto como una mujer, entre comillas, machorra, que después se vuelve una Miss Universo. La hemos visto en una señora del sur de Estados Unidos que adopta a un joven negro. La hemos visto de una carcelaria. La hemos visto, o sea, de un chorro de cosas. Pero a una mujer negra casi siempre la ves de los mismos papeles, en el mismo tipo de personalidad, y a veces en nuestra cabeza es como, pues es que eso, o sea, sí salen las personalidades negras. Sí. No. Exacto. Justo veía yo también algo vi también de que hablaban de como el amor negro, ¿no? O sea, las relaciones de amor negro. Y decían, si te imaginas que son diferentes, o sea, no son. O sea, el amor negro es igual que, o sea, o el enamoramiento, así, es lo mismo, solamente que pues nos imaginamos otra, debe ser muy diferente. No, o sea, en realidad el enamoramiento es idéntico. ¿Por qué no podemos ver muchas más historias de enamoramiento de parejas negras en cualquier película de Hallmark de Navidad? Claro, exacto. O sea, ¿por qué no podemos ver? Y con los cuerpos gordos, que es lo que confiere Claro. este podcast, es lo mismo. O sea, los gordos siempre somos lo mismo. No puedes ver una diversidad de papeles y de personajes porque siempre somos los mismos 4 o 5 personajes, ¿no? No, y creo que eso es lo más interesante porque de cierta forma, por ejemplo, y digo yo hablando desde lo que sí fielmente conozco, creo que a los personajes queer en las últimas décadas sí se les ha dado, digo, nunca deja de existir el cliché, ¿no? Pero cada vez vemos más narrativas que buscan ser diferentes, ¿no? Que buscan dar otros lugares, que buscan salir de estereotipos, aunque curiosamente de pronto todo vuelve a caer en un estereotipo, en un canon muy extraño, pero bueno, sí ya hay como un rango de producciones como mucho más amplias, pero en personas gordas,
son de verdad los mismos personajes siempre, ¿no? Y sobre todo, que creo que esto sí es muy importante traerlo a cuenta, sí, para seguir pensando lo importante que es que se dé otro tipo de representación a los cuerpos gordos, pero que históricamente el cuerpo gordo es caricatura, ¿no? Que eso es súper fuerte porque, y digo, aquí sí viene de un legado de siglos atrás, de pensar que pues el cuerpo gordo se puede volver muy risible, ¿no? Se puede volver algo de lo que te burlas, a lo que puedes volver exagerado, y que además es muy chistoso pensar que incluso, y eso lo pensaba hace rato, incluso en algunas caricaturas que buscan hacer crítica, el elemento de que el personaje sea gordo se vuelve súper importante porque es parte de la crítica política que hacen, ¿no? De que cuando alguien critica el capitalismo, ¿qué te pone? Una persona Como en gorda, Wall-E, ¿no? ¿no? Ajá, exacto, ¿no? Homero Simpson, por ejemplo, es una persona gorda y además Y es floja. flojo, borracho, súper desatendido, ¿no? Entonces, hay un montón, o sea, eso es lo interesante, que hay un montón de representaciones de cuerpos gordos en la historia, pero siempre utilizados como caricatura en el sentido burlón, ridículo, ¿no? Entonces es muy fuerte y por eso creo que es tan importante justo personajes como Kate, ¿no? Que se salgan de esa narrativa porque es también como una búsqueda de combatir décadas, si no es que siglos, de una representación estereotipada, que además es lo que repito una y otra vez, las imágenes producen realidad, ¿no? Entonces... Claro. Ahorita estaba pensando mientras hablabas, alguien que está muy cerca de mi corazón, como de alguna forma, ella no sabe que yo existo, pero yo sí sé que ella existe, es Melissa Sí, McCarthy. sí, Ella no sabe que yo existo, pero yo sí sé que la ella queremos existe. mucho. Amo a Melissa McCarthy, se me hace una mujer espectacular, o sea, me parece una vibra súper linda, siento que seríamos amigas, me cae súper bien. Y algo que se me hace muy triste por ella es que siempre es el mismo personaje. O sea, básicamente siempre actúa idéntico. O sea, es la gorda, que es torpe, o que, ¿no? O sea, como que, obviamente en Robo de Identidades, o no sé cómo se llama esa película, Sí, y sí. en Damas en Guerra y de todo, o sea, obviamente sí se llaman diferentes los personajes y hay otra narrativa, pero básicamente es lo mismo. Y hay una película en donde sentí que ya no era tan lo mismo, que es en The Sterling, se llama en inglés, es de un pájaro. Es una película, seguramente ni la has visto. Está en Netflix. Si buscan las películas de Melissa McCarthy, se las voy a poner en las notas del episodio porque ahorita no me acuerdo. Pero es una película sobre una mujer que vive como un duelo y una pérdida y con un pájaro. Y es la primera vez que no la veo como siendo el comic relief, que en español es como la... ¿cómo se llama eso en español? Como la parte cómica de la película. Sí. Es la primera vez que la veo como con profundidad y con un personaje real y todo. Y quiero como usar este ejemplo para ir a otro lugar de una de las conversaciones que queríamos tener, que ahorita que decías lo de escribir personajes diferentes, yo pensaba como, que probablemente no lo he platicado mucho ni en Acuerpada ni en el podcast, porque no, es como un pasado que ya no es muy pasado para mí. No pesado, muy pasado nada más. Que es que yo soy súper fan del teatro musical, los dos lo somos, y Sí. ahí vendrá un episodio sobre teatro musical. Pero yo durante la adolescencia hacía teatro, me súper encanta. Y la realidad es que no se escriben personajes gordos. Y yo que adoro, por ejemplo, a Lin-Manuel Miranda, en sus producciones tampoco hay personajes gordos. No hay personajes gordos que no se trate sobre su gordura. Y quiero como ejemplificar muy claramente, sé que solamente la gente que ha visto estas obras, que son obras populares todas las que voy a decir, va a entender como la línea a la que va. Yo durante mi adolescencia hice en realidad 4 obras grandes, ¿no? Hice Cats, hice El Mago de Oz, hice Chicago y Hairspray, ¿no? Esas 4. En Cats yo era Grisabela. Grisabela es una gata vieja, ¿no? O sea, es la gata vieja, la que nadie quiere, la apestada. Y como yo era la gorda, pues podía hacer ese personaje. En El Mago de Oz fui la bruja. Ya. Porque Dorothy es blanca y es delgada. Y claro, le dieron el personaje a la delgadita, toda mona, rubia, ¿no? Okay. Aunque yo también soy güera, ya sé, pero no me lo dieron porque pues yo era la gorda. Después en Chicago yo fui Mama Morton, Claro. que también es la gorda. Y pienso en Michelle Rodríguez, ¿no? Que Michelle Rodríguez ahora en la producción que estuvo en México fue ese mismo personaje y dije, pues sí, claro, es el único que yo puedo hacer. Y después pues fui Tracy,
¿no? Sí. Que es el personaje gordo, que ya hablaremos más de eso porque tengo muchas historias que contar en otro tema que queremos hablar. Pero entonces, o sea, a mí lo que me da es como, güey, escriban personajes gordos solo por esas niñas. Porque yo sabía que me daban esos papeles. O sea, porque, a ver, me voy a poner súper mamona, pero yo era buena, ¿sabes? O sea, yo podía haber sido Dorothy y de hecho hice un post de eso cuando Acorpada apenas empezó, de que me hubiera encantado que Dorothy pudiera ser gorda. ¿Y por qué no hay esa flexibilidad? Que creo que es lo que un poco decías, como que los personajes fueran más flexibles. O sea, ¿por qué? Y un amigo una vez me lo dijo, y ya después se lo reproché, más grandes. Me dijo, es que la persona se tiene que adaptar al personaje y no al revés. Es que justo, bueno, perdón, te interrumpí, No, pero dale. justo eso ahorita como que me entró esta duda. ¿Tú crees que, o sea, no sé, y de verdad no tengo la respuesta, qué tan importante es hacer personajes o escribir personajes que abiertamente sean gordos, gordes, gordas, y qué tanto también sería, o a lo mejor creo que son dos cosas distintas, que no importara eso y que realmente pudieras tener justo a Michelle Rodríguez interpretando cualquier papel, ¿no? Que bien pudiera ser Cosette o pudiera ser Jean Valjean, ya sabes, o sea, no, o sea, ¿qué tanto es importante ahí para ti o qué opinas tú de eso? Pues mira, yo creo que de inicio, o sea, yo me acuerdo mucho cuando yo trabajaba antes en la Fundación Unidos, que es para, como en el tema de inclusión de personas con discapacidad, que mi esposo, cuando le platiqué de lo que yo me dedicaba, me decía como, pero es que ¿por qué? O sea, ¿por qué lo tienen que hacer así y nombrar así y no pueden simplemente no, o sea, y no pueden simplemente como, pues todos somos iguales y ya, o sea, no tienes que hacer ese nombramiento, ¿no? Y yo le explicaba, no, pues es que primero lo tenemos que nombrar y después, o sea, un poco como lo LGBT, que a veces dicen como, ay, güey, no deberíamos de tener etiquetas, pues sí, pero se necesitan primero, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí se tienen que escribir personajes que sean exclusivamente gordos, pero también creo que los personajes delgados tienen que poder volverse gordos, o sea, un poco como dar espacio a las identidades marginalizadas. Y pienso mucho, estuve leyendo muchísimo a las activistas negras que sigo, sobre el tema de la sirenita, ¿no? Y ellas decían que la gente empieza, si Mulan no fuera china, Sí, si Tiana no fuera negra, y que es como, a ver, Mulan tiene que ser china porque la historia es en China. Lo de Ariel es en, no sé cómo, ni sé cómo se llama, Atlántida, o no sé cómo se llama donde vive. O sea, no es en Dinamarca. No es relevante que sea en Dinamarca, no es de una guerra de Dinamarca. No. No, y además en ese tipo de casos a mí se me hace bien importante que es como justo para el personaje de Ariel, la racialidad no es un eje narrativo, pero sí el hecho de traer a una mujer, actriz, cantante negra a representarlo, sí tiene una potencia muy importante. Sí, ¿no? Y lo mismo con Tiana. O sea, Tiana es un personaje que sí representa a las comunidades negras de Estados Unidos. No es que coincide que es negra, no. O sea, es importante que sea negra por las comunidades que ella representa. Igual que es importante que Mulan sea de China. Pero bueno, entonces la realidad es que si es relevante para el personaje, que sea de cierta forma, pues ok. Pero en realidad no es relevante millones de cosas. O sea, realmente no es relevante miles de cosas. O sea, ¿por qué no tenemos más superhéroes de Marvel que sean negros? Que ahí van, ya se están como empezando a meter, ya tenemos a Miss Marvel. Digo, sé que ese tal vez no es un mundo que conoces tantísimo, no, ni siquiera sé. Más o menos sí. Ajá, o sea... pero en realidad no sería relevante. O sea, Thor podría ser negro en realidad. Y porque sí hay personajes negros de Asgard, o sea, sí hay asgardianos negros, él podría ser negro, no es relevante que sea blanco. O sea, creo que ahí se puede como entremezclar un poco esta parte. A mí nunca me parecería relevante que un personaje fuera delgado, a menos que la historia se tratara sobre su delgadez. Claro. ¿No? O sea, que por alguna razón, no sé cuál sería, hubiera un planeta de puros personajes delgados, o que fuera como Avatar, ¿no? Que todos los monos son delgados y muy altos. O sea, fuera de eso, no entiendo por qué tendría que ser delgado. Todos los personajes deberían poder ser gordos, por lo menos, ¿no? No, y ahí creo que sí entiendo y sí comparto esta idea de que creo que es distinto como un momento en el que esa forma de representar es importante y sobre todo eso, hablar de otras historias, traer otras narrativas, porque, por ejemplo, yo una vez hablaba con una amiga y le decía como, qué fuerte que
en toda la historia de la música hay muy poca representación, yo le decía específicamente de personas LGBT, le dije, imagínate qué belleza, aquí yo también soy muy fan de la ópera, pero una ópera, digo que la ópera es algo muy, sin ser intencionalmente, es bastante gay, bastante camp, pero ¿qué pasa cuando de verdad excluyes todas estas otras narrativas, ¿no? ¿Cuántas historias de amor, cuántas historias de pasión, traición, de lo que quieras, se van borrando cuando históricamente, ¿no? Todas estas cosas están por fuera, ¿no? Que a ver, te voy a decir una cosa que me decepcionó mucho y aquí yo le voy a echar tierra a alguien contemporáneo. A ver. Se popularizó mucho y este episodio va a salir y todavía va a seguir en cartelera, entonces, pues bueno, vemos. Lo voy a hacer, ni modo. Lo haré, hermanes. Se popularizó muchísimo ahorita aquí en la Ciudad de México la nueva producción de Alan Estrada de 7 veces Adiós. ¿Has visto? No la he visto, ¿No la has visto? Ok. Así sabes quién Sí, es Alan Estrada. sí, no, okay. sí ubico Entonces, perfecto, nada más no la he tiene visto. esta obra que se llama 7 veces Adiós, que el subtítulo es como una obra escrita con el corazón roto, ¿no? Una obra escrita con el corazón roto. Entonces la fui a ver yo, obviamente. De hecho, hoy voy a ir al teatro también. No te había dicho, pero ahorita también voy. Y se hizo súper popular. Yo la fui a ver con mi esposo. Muy mona la obra y todo, ¿no? En la obra hay básicamente 3 personajes. Uno que antes se llamaba El Amor y ahora se llama L'Amore, porque es un personaje no binario. Y está, que representa al amor. Y está él y ella. Así se llaman los personajes. Y entonces yo decía, ¿por qué se llaman él y ella? Porque realmente yo ya fui a ver la obra. Y no, o sea, no es relevante que sean hombre y mujer. Y luego se cambió el elenco, porque ya terminó la temporada anterior, como que han ido, pues como es una nueva producción, han ido como avanzando, como van viendo, de que se llenan las funciones y pues ponen más semanas y así, ¿no? Y cambiaron el elenco y otra vez son él y ella. Y entonces yo decía, ¿por qué no pueden, o sea, por qué no puede ser de suerte? O sea, que compras un boleto y no sabes, y a veces vas y te toca ella y ella, o a veces vas, te toca él y él, a veces ella y ella, y a veces él y ella. O sea, ¿por qué seguimos escribiendo estos personajes tan rígidos? Porque realmente para la obra, o sea, yo ya la fui a ver, y solo por un pedacito de la obra es relevante, pero realmente no es relevante. O sea, es un enamoramiento y una ruptura y peleas, celos, cuernos, cosas así. Entonces, seguimos reproduciendo estos... y por supuesto que ninguno de los dos es gordo. O sea, al menos en los dos elencos que ha habido, ninguno ha sido gordo. Entonces, volvemos a reproducir esta cosa de por qué no tienes personajes gordos. Y esto no es por echarle tierra a esa producción, de verdad. Es solo un ejemplo. Porque todas las obras son así. O sea, Aladdin nunca es gordo. Tampoco... O sea, en ninguna producción realmente lo vemos y en las películas tampoco. Y por eso yo decía, ¿por qué es relevante que sean personajes delgados? Y luego piensas, bueno, tal vez por todo el estigma que hay de la gordura y que pues no quisieran. No lo sé. O sea, como que me lo pregunto mucho. Pero es que, ¿sabes qué? Digo, justo es un tema bien, bien complicado porque creo que en algunos momentos, y a mí esto me parece muy importante cuando consumimos cualquier tipo de producción, ¿no? Porque a mí sí me molesta muchas veces cuando, y no en un tema de inclusión forzada y eso, que eso es, o cosas que no existen, basta con eso, pero... Hay veces que a mí sí me molesta, por ejemplo, cuando ves un personaje queer, cuando ves un personaje no binario, que te das cuenta que no lo están usando como una plataforma, que no están dimensionando las implicaciones que tiene y más bien, porque hay que decirlo, si en ciertos estratos sociales, sí hacerte lediverse se ve bien y vende, claro, ¿no? Entonces también por eso a mí muchas veces... Yo me tomo con mucha cautela que empiecen a meter, no, que hagan mayor representación de mujeres, ¿no? Que tomen, sobre todo creo que hoy en día el colectivo LGBTTIQ es el que más constantemente se agarran de estos temas y sí llega a ser algo muy molesto que es como de, no, o sea, no tienes una sensibilización a cómo estás haciendo esto, no realmente no estás considerando las implicaciones que tiene tener un personaje queer, un personaje, ¿no? Y eso a mí también me molesta mucho. Y les digo, no es una cosa de, es inclusión forzada. No va por ahí en ningún momento. Sino que digo, de verdad lo estás haciendo porque obviamente que toda la comunidad LGBTTIQ es
un mercado al que a la gente le importa, bueno, a los productores les importa acercarse, ¿no? Y eso es una de las cosas que a mí más, o sea, que sí me voy así de puntitas hablando de representación, porque obviamente representar y visibilizar, prepárense para esto, no me cancelen, representar y visibilizar es también abrir nuevos mercados de consumo, abrir nuevas posibilidades de comercializar. Y a ver, no voy a decir que esté mal que ganes dinero de hacer cosas que te gustan, cosas que eres buena. No, o sea, eso pues todos necesitamos dinero, ¿no? Pero justo como que creo que eso es muy, muy, muy potente porque muchas veces vemos que sí, se vuelven, o sea, estrategias incluso de marketing muy abiertas, muy absurdas, toda la onda del pink washing, todo esto que es este concepto de que es como lavado rosa, que es hacer una campaña, ¿no? Que se vea diversa, que hable de, sobre todo la comunidad gay, porque también hay que decirlo, es como... No se meten con lo trans. No se meten con lo trans, sí. con lo no binario, con las realidades lesbianas tampoco, ¿no? Pero sí es uno, o sea, hay como unas mañas que a mí me parecen bien peligrosas, que esto muy fácil se puede despolitizar, muy fácil se puede, y no, o sea, en un sentido de que quitarle esa potencia política, y muy fácil también se puede incluso como... O sea, terminar borrando realidades, terminar, bueno, no borrando, como, sí, quitando como narrativas que son importantes, ¿no? Sí. Y eso es súper peligroso también de la representación, ¿no? Bueno, quienes están viendo en video ya ven que tenemos mejor iluminación. Se nos estaba haciendo de noche. Pero quiero comentar algo justo de ese tema. Por eso empecé lo del engaño gordo. Claro. ¿No? Para quienes no lo sepan, el engaño gordo es una frase que yo me inventé. Porque algo que me molestaba muchísimo era ver campañas que, digo, dijimos que a lo mejor hacíamos todo un episodio de esto, pero creo que cabe bien mencionarlo. Ver campañas de mujeres gordas en tiendas que no venden ropa para gordas. Y creo que a eso te referías un poco, ¿no? Como, claro que vende más y claro que vas a comprar porque crees que esa marca está haciendo algo positivo. Y el engaño gordo nació porque hay un concepto que es greenwashing, que es un poco como lo que decía Andrés de pinkwashing, que quiere decir empresas que se venden como ecológicas, pero que no son, o ¿cómo se dice? Como conscientes del ambiente o así, y que no son. Y pues yo no quería, hay gente que le dice gordo washing, pero yo no quería ponerle así porque es una palabra en inglés y saben que no hablamos en inglés aquí en Acuerpada mucho y así, entonces le puse engaño gordo. Ay, perdón, sí, yo me echo la palabra en inglés. Sí decimos, pero bueno, sí. La idea es que todo el mundo pueda entender claro. Y cómo hacerlo lo más accesible que se pueda. Entonces hice el concepto de engaño gordo y en mi perfil hay varios análisis de marcas que lo que hacen, como lo digo con todas sus letras, porque ya lo hice en mis redes, como Nike. O sea, Nike tiene a influencers como Early, ha tenido a Esmeralda Soto y ha tenido a muchas influencers que se consideran como curvy o de tallas grandes o lo que sea. Pero Nike no tiene tallas grandes, al menos no en México. Sé que en Estados Unidos puede ser que sí, pero en México no. Y entonces son estas marcas que se venden como incluyentes, que tienen maniquíes más gordos o Adidas, o sea, marcas de este estilo que yo ya evalué y que realmente no tienen. Y entonces eso es lo que te refieres, ¿no? O sea, como se apropian de este movimiento de body positive. Eri también lo hace muchísimo, la marca de lencería de American Eagle lo hace muchísimo. O sea, todos los cuerpos son válidos y todas las tallas y no sé qué. O sea, lo hacen muchísimo y se agarran de influencers también de tallas grandes, pero no... O sea, y las influencers lo hacen porque de eso ganan dinero y la verdad, esto no es contra ellas. Es contra las marcas que se agarran del movimiento y de todas formas, o sea, las mismas influencers no pueden comprar ahí. Claro, sí, exacto. Y por eso te digo, yo creo que sí, respecto al tema de representación, cuando veamos un personaje racializado, queer, gordo, lo que sea, hay que tener mucho cuidado y realmente ser muy críticos porque justo creo que la pregunta que hay que hacernos es ¿a qué fines está sirviendo este tipo de representación? ¿No? Y también en ese sentido, o sea, creo que al final cuando como que para mí hay también un factor bien, bien, bien fuerte que es un tema de lo afectivo y lo potente que puede ser sentirte representada, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando pues tenía yo creo que unos
18, un poquito menos, que cada vez empezaba a ver más series que tenían a personajes gay, a mí me emocionaba muchísimo, ¿no? Claro. Y entonces yo consumía ese contenido y me encantaba y me proyectaba durísimo, ¿no? Pero justo me empecé a dar cuenta de que siempre había una cosa muy incómoda, ¿no? Siempre había una cosa que era como, me encanta, ¿no? Y estoy viendo esta serie de hombres gays en San Francisco, pero pues todos son atléticos, ¿no? Y todos son súper blancos. Y eso que, a ver, yo soy blanco, pero eran, o sea, era un nivel de blanquitud extremo, ¿no? Súper atléticos, súper canónicos, ¿no? Y entonces era como, es muy fuerte porque sí hay una dimensión afectiva muy, muy potente de sentirte representada, ¿no? Sí, y creo que, a ver, o sea, creo que aquí hay dos cosas. O sea, primero, bueno, tres más bien voy a mencionar, ¿no? O sea, la primera es como esta cosa de que, pues creo que eso lo hacen porque es como más aceptado, ¿no? O sea, Claro. no, tal vez no había narrativas, que eso se me hizo a mí súper fuerte de trabajo que hizo Jonathan Larson, volviendo un poco a lo del teatro, que en Rent, que salió en los 90s, ya hablaba de VIH y de como lo drag y cosas así Claro. en el teatro como de forma muy abierta, aún él no siendo de esa comunidad, aún él no teniendo VIH, pero como exponiéndolo así, porque claro, es más fácil poner a puros hombres blancos, atléticos, heteronormados, que poner personajes con VIH, que además hacen drag, o negros, o lo que sea, ¿no? Que es un poco lo que representa Rent y por eso me encanta ese trabajo. Lo segundo es que creo que también al no ser representadas identidades en las pantallas, nos dejamos con migajas, ¿no? O sea, si hay un personaje gordo, aunque no sea lo más de mi agrado, como que, bueno, pues está bien, al menos estoy. Lo cual es tristísimo, ¿no? O sea, es tristísimo pensar de que, bueno, pues mínimo estoy de esta forma. Y que creo que es súper triste porque entonces, pues es medio jugar con tu cerebro a flexibilizar este personaje, imaginar que no fuera tal cual así, que fuera medio más asá Sí. y que medio se pareciera más a ti, ¿no? O sea, es como este malabar en nuestra cabeza. Y por último, yo estaba pensando en cómo, o sea, esto que decías, lo afectivo. Yo de verdad, o sea, cuando yo estaba en el teatro, anunciaban la obra que íbamos a hacer como con más tiempo, ¿no? O sea, o se empezaba a oír como de radio pasillo de el año que entra vamos a hacer no sé qué, ¿no? Entonces, desde un año antes, desde el segundo año que estuve en teatro, empezaron a decir que iban a hacer Hairspray. Y yo, bueno, o sea, estaba vuelta loca, yo estaba o sea, súper emocionada, me obsesioné, veía la película muchísimo y resultó que no se hizo la obra, se hizo otra, ¿no? Pero yo desde esa vez yo ya estaba, o sea, digo, yo iba en secundaria, ¿no? Entonces hacía dibujos de Tracy y todo así, estaba súper emocionada y todo, ¿no? Y luego hasta el siguiente año ya lo hicieron y yo sabía que el papel iba a ser para mí porque yo era la única gorda. Entonces decía, neta, no hay forma de que yo no sea Tracy. Y claro que sí fui y me súper obsesioné. O sea, el nombre de mi Facebook, digo, ojo que yo tenía 14 años, pero el nombre de mi Facebook era de que Ana Pau Turnblad, que es el apellido de Tracy. Sí. Me súper obsesioné. O sea, tengo una playera de fútbol americano del equipo de Baltimore porque Tracy era de Baltimore. O sea, yo estaba obsesionada, me encantó. Y ahorita me acuerdo y neta me dan ganas de llorar porque digo, es que es la primera vez que yo vi, o sea, ella era una adolescente gorda, que aunque sí se hacen chistes gordofóbicos durante la película y que vamos a problematizar muchísimas más cosas de esa película, ya luego platicaremos de ella. Sí, mencionando aquí, digo, nada más hacer el paréntesis de que la presencia de John Travolta en el fatsuit en tal es una de las cosas más problemáticas. El traje de gordo, todo eso lo vamos a platicar en otro momento. Pero el simple hecho de un personaje adolescente que además tenía una personalidad parecida a la mía, o sea, como muy extrovertida, como muy alegre, ¿no? Yo me enloquecí, o sea, yo me volví ella, yo sentía que era ella, o sea, todo así. Y entonces pienso lo poderoso que puede ser tener, o sea, yo solo tenía uno. O sea, las niñas blancas y delgadas tienen miles de que escoger y a veces no se sienten representadas porque no es exactamente, pero yo con que fuera gorda ya me daba por bien servida, ¿no? Yo porque con que fuera gorda ya era como, ay, ya, tengo algo para mí. Y entonces pienso también lo importante que es, o sea, aunque hemos hablado ya de que nunca va a ser al 100% y todo, dar espacio a otras cosas que no se han representado. O sea, dejar de buscar, por ejemplo, a la mujer empoderada que trabaja como Anne Hathaway en todas sus películas.
O sea, sí que padre que sea Anne Hathaway, pero podría ser otra persona. O sea, negra o otra cosa, que igual sea mujer y que cubra como esa parte de mujer empoderada o que ya es mujer, pero que tenga otra identidad, que sea gorda o que sea trans o que sea negra o que sea otra cosa. Es que ¿no? un poco a eso es a lo que apunto con el tema de la flexibilidad, ¿no? Porque para mí cada vez es más, o sea, creo que cuando, no sé, aquí a lo mejor me voy a echar algo pesadito, pero ahí va. Cada vez me surge más la duda y ahorita que lo estamos hablando, y te lo pregunto también así realmente como una duda, ¿no? ¿Por qué es tan importante sentirnos representados? ¿Por qué es tan importante vernos? ¿Y por qué es tan importante poder identificarnos y proyectarnos en personajes, ¿no? Creo que, o sea, no te pongo así contra Sí. la espada y la pared, entre la espada y la pared, pero son preguntas que a mí sobre todo les digo, desde la historia del arte, que es pues las disciplinas, bueno, la disciplina a la que yo me dedico, cada vez me parece como esta duda que digo, porque además es algo que inevitablemente pasa, ¿no? O sea, es esto, lo que decía yo hace rato, ¿no? Como en cualquier película, sea lo que sea, sean como sean los personajes, como que hay algo muy inmediato de querer identificarte con alguien, ¿no? O sea, es muy raro, incluso creo que cuando una película no te gusta es cuando no generas esa cuestión o de empatía o de, como engagement, como Sí, o vinculación, conexión. conexión, ¿no? Y entonces como que eso me levanta cada vez más como esa pregunta, ¿por qué importa tanto esto, no? Ahorita que lo preguntabas, me surgieron como varias ideas. Creo que hay una parte de que verte te da posibilidades. O sea, como que yo pienso, por ejemplo, en las películas que yo veía de adolescente o de niña, que eran mucho como las películas de Disney Channel, ¿no? O sea, High School Musical, Camp Rock, de ese estilo donde salía Hilary Duff, Lizzie McGuire, estrella del pop, claro que sí. Y que siempre era como, o sea, por ejemplo, ver a Lizzie McGuire subiéndose a una Vespa en Roma con Paolo, el amor de su vida, y decir, chance yo podría hacer eso, pero no estoy segura porque yo soy gorda y creo que las gordas no lo hacen. ¿No? O sea, como que nunca saber si yo podría o no podría soñar con algo como eso. Como, ay, qué padre que a ella le pasó, pero a mí no me pasaría porque como estoy gorda, pues yo no podría ser Isabela, Sí. ¿no? Y eso como a un nivel muy básico. Y que creo que eso es lo que Tracy me dio, ¿no? Como Tracy se quedó con... En ese momento estaba la película de Zac Efron, ¿no? Que Zac Efron era el sueño. Sí, 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 sí. Y sigue siendo, por supuesto. Y que era como, pues se pudo quedar con... O sea, como abrir esta posibilidad de algo distinto. Que eso juega en miles de cosas. O sea, yo también... Esto no es un podcast sobre política y no nos vamos a meter en si te cae bien o no, pero, o sea, eso es lo que pienso cuando veo a Kamala Harris, ¿no? Yo no soy como ella, no tengo la misma identidad, pero es mujer y como que verla ahí es como, ok, o sea, también es posible, o sea, sí creo que el vernos representadas abre muchas posibilidades distintas. Pienso mucho en una escena de Hollywood que seguro ya he comentado aquí en el podcast, pero hay una serie que se llama Hollywood que está en Netflix, ¿no? ¿Y ya la viste? No, el ¿No? primer capítulo nada más. Ah. No, es que les digo, con Acuerpada hay que estar así, bueno, serie es tras que, serie. Ajá. Bueno, yo la vi en la pandemia, al principio de la pandemia. Y una de las cosas que dice, se están platicando una pareja gay, no me acuerdo bien cómo es, seguro alguien en los comentarios me va a poner, ay, la contaste mal, pero bueno, hay alguna escena en la que están una pareja de dos hombres y uno le dice al otro como, ¿por qué no nos vamos juntos y vivimos juntos y hacemos una vida juntos y como que somos novios? Algo así le dice. Y el otro le contesta, ¿novios? Nosotros no hacemos eso. Porque claro, no había ni siquiera la posibilidad de que, o sea, que hoy se discuta la adopción, es una cosa como ni soñando, o sea, eso de que hacemos una vida juntos, eso no existía. Todavía las mujeres medio lo hacían, ¿no? Como bajo el entendido de que, ay, somos viudas las dos o así. Ajá. Pero los hombres, como que eso, digo, a lo mejor tú me puedes decir mejor, pero no se hacía y entonces ni siquiera podían imaginarlo. Entonces, de inicio creo que la representación en eso, y sobre todo como niñas, o como personas que están en desarrollo, nos dice mucho, ¿no? De lo que es posible o no posible de hacer.
Y también, bueno, eso ya es una cosa muy tonta, pero pues también nos da personajes a los que hacemos teatro de niños. Y no poder hacer ningún personaje porque no hay, o sea, realmente Grisabela, por ejemplo, ya la hizo Jennifer Hudson en la última obra, en la última película horrible en la que salió James Corden, la horrible, la hizo Jennifer Hudson, que es delgada. O sea, al final Grisabela no es un personaje gordo ni siquiera. O sea, no hay personajes gordos en Cats. Entonces, pues las personas gordas no, o sea, también pinta esta imagen de que pues no existen o no son necesarias o no sé, como que... Es que, ¿sabes qué? Creo que para mí hay un tema que, te digo, yo desde hace muchos años, desde que estaba en la licenciatura, empecé a explorar desde un lugar muy afectivo, que digo, fue una de mis tesinas, ¿no? Pero desde un lugar muy afectivo, ¿qué pasa con estas representaciones, ¿no? Porque está este juego muy inherente, o no juego, pero este impulso a inmediatamente buscar esto, ¿no? Uh-huh. Identidad, bueno, identificación, proyección, ¿no? Tal. Pero también al mismo tiempo, a mí lo que me pasó, te digo, yo recuerdo, y digo, esto ya es algo que mucha gente sabe porque es un artículo que escribí hace como 7 años, creo, no sé. Este, pero era esta serie que se llamaba Looking, que era sale Jonathan Groff y era todo gays en San Francisco, ¿no? Y entonces a mí lo que me pasaba era esto que recién comentaba, ¿no? Que la veía y por un lado me encantaba, pero por otro lado se volvía muy pesada porque aunque sí había la posibilidad de, ok, pues puedes ser gay, ¿no? Y puedes llevar una vida, tanto sexual como afectiva, como social, como perfecta, y no es un tema, ¿no? Pero también al mismo tiempo, y esa es una de las cosas como también muy problemáticas que encuentro yo de la representación, inmediatamente era volver a normar, volver a canonizar, ¿no? Y entonces, y en esa serie era muy, muy, muy interesante porque había dos personajes. Uno era un personaje latino, este, que abre su relación, ¿no? Se sale de una relación monógama y le empieza a ir terrible, ¿no? Tiene problemas de drogas, se queda sin trabajo, le va espeluznante, ¿no? Y curiosamente había otro personaje que era un hombre gordo. Bueno, es este actor Damien, el de Mean Girls, Ajá, Damien. el de Es que no me chicas acuerdo su pesadas. nombre, ajá. Ajá. Este mismo actor, y era pues realmente el único personaje gordo en toda la serie, pero además tenía 1000 implicaciones más, ¿no? O sea, tenía VIH, que digo, también eso me pareció interesante, que era de los únicos personajes con VIH en la serie, ¿no? Y además le iba súper mal económicamente, ¿no? Entonces, y además estos dos personajes terminan siendo pareja, ¿no? Entonces, como que también cuando a mí se me hizo muy fuerte darme cuenta de qué fuerte que esto rompe los cánones, ¿no? Rompe el canon corporal, rompe el canon también VIH-fóbico, ¿no? Rompe el canon racial de monogamia tal, y entonces son los personajes a los que peor les va y además terminan juntos, ¿no? Entonces, desde ahí yo empecé a cobrar conciencia de que, y esto es algo que con la representación de cuerpos gordos pasa todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Ves un personaje que ni siquiera es propiamente un cuerpo tan grande, pero ya un poco más curvilíneo, ¿no? Y entonces ya viene todo otro paquete de implicaciones de, ok, sí puede ser la gorda, pero si eres esa gorda blanqueada, canónica de cierta forma, porque también hay que decirlo, ¿no? O sea, creo que Kate en eso es un personaje muy interesante porque sí tiene un cuerpo que realmente no está en un canon de lo curvilíneo, ¿no? Pero igual, ¿no? O sea, como que cuando se dan estos ejercicios de representación, también, y eso es lo que a mí me conflictúa mucho,
de cierta forma se están imponiendo cánones otra vez, ¿no? Y eso es bien pesado porque es lo que ya decía, ¿no? Las imágenes crean realidad. Y a mí me pasaba muy chavito que me decían, cuando todavía me identificaba como un hombre gay, que mis amigos me decían como, oye, qué chido que seas gay, deberías de ser más como el de la peli, ¿no? Y entonces ya yo ya no era Andrés, yo ya no era nada, yo era quien tenía que aspirar a ser como ese personaje, ¿no? Y eso a mí me parece lo más problemático porque creo que es algo que va pasando una y otra vez, ¿no? O sea, sí, representas un personaje racializado, pero es esta persona súper exitosa, súper económicamente productiva, súper atlética, y es como de, no puedo ser nada más un maricón jodido, gordo y ya. O sea, Sí. no como, y no en un sentido despectivo, sino como, o sea, no necesito entrar en un canon, ¿no? O sea, por eso es un poco a lo que apunto de buscar más bien representar marcos más amplios, diferencia, ¿no? Más que volver a canonizar, más que volver a crear normas que se actualizan constantemente en la realidad, ¿no? Sí, creo que, y un poco para ir cerrando, aunque no quisiera, pero, pero voy a ir al teatro. No, y también para no alargarnos tantísimo, creo que, o sea, creo que esto que dices es muy cierto, pero creo que justo ocurre porque tenemos pocas opciones. Sí. O sea, un hombre blanco y delgado puede ser Quien quiera. miles de cosas. Puede ser un papá, puede ser un superhéroe, puede ser un astronauta, puede ser malhumorado, puede ser loco como Jim Carrey, Puede ser un nini, puede ser un nini, puede ser un hacker, puede ser miles de cosas. Puede ser cómico o puede no serlo, puede ser serio, puede ser literalmente lo que quiera. Pero un gordo no. Pero un gay no. Porque tenemos tan pocas opciones que de esas opciones hay que elegir y que usualmente, que eso es algo que tampoco dije hace rato, no hay una asesoría, que es lo mismo que pasa cuando hacen las leyes, lo mismo que cuando se discute el tema de gordofobia en foros donde no hay una sola persona gorda, o todas las personas que deciden todo lo de, entre comillas, obesidad, son puros médicos que no son gordos, ¿no? El tema de eso es, no estamos escuchando lo que la gente quiere decir. Y creo que eso es lo que hace tan problemáticos a los personajes, porque los crea gente que no sabe nada de esa realidad. O sea, un personaje negro creado por personas blancas, pues, ¿qué va a hacer? Perpetuar nada más. Y los actores lo hacen, los actores y actrices lo hacen, porque necesitan el dinero, porque ya les están dando un personaje que se parece a ellos. Y entonces, como Melissa McCarthy, entran en todos los estereotipos, porque Melissa McCarthy necesita trabajar, de eso vive, y pues entra a hacer los personajes, y aun cuando solo son estigmas tras estigmas tras estigmas, ¿no? Entonces creo que por eso necesitamos, por un lado, muchos más personajes gordos, para entonces que las personas gordas tengan mucho de dónde elegir. Y por otro lado, que también las producciones tengan asesoría de las poblaciones para crear personajes que sean tal vez como es esa persona. O sea, tal vez que se parezcan a esa... No van a poder representar todo, pero que mínimo no caigan en estereotipos. Y si sí caen, porque hay estereotipos que sí cumplimos. Hay personas gordas que sí están enfermas, porque hay personas delgadas que están enfermas y no... O sea, ¿no? Como que podamos tener muchas más opciones. No sé qué opinas. Sí, no, justo, y también te digo, ahorita pensando la pregunta que te hice hace ratito de por qué importa esto, creo que para mí es muy claro que importa por la diversidad de narrativas, porque al final gran parte de las producciones culturales y de entretenimiento que consumimos vienen de una narrativa hegemónica blanca, clase alta, delgada, cis heterosexual, ¿no? Entonces creo que eso en primer lugar, ¿no? Para el saber que en tanto que esto produce una realidad, es importante que existan diferencias de narrativas y también eso enriquece la producción de esto, ¿no? O sea, de historias, de formas de narrar, ¿no? Y por otro lado, creo que también algo que yo apuntaría mucho, porque justo digo, híjole, yo creo que vas a cancelar tu ida al teatro. No, aquí te iba a decir como, a mí se me hace muy fuerte pensar que gran parte de los estereotipos que se generan sobre personas racializadas, personas gordas, personas LGBT, tiene mucho que ver con
las vivencias y las narraciones y las historias de personas cis heteroblancas delgadas, ¿no? Gran parte del miedo a engordar lo aprendes de gente flaca que te ponen en la tele que nada le parece peor que engordar, ¿no? Como todo este tipo de cosas, o gran parte de los prejuicios que se tienen sobre la gente LGBT, lo aprendes sobre el hétero que hace el cliché, que le parece lo peor, ser un mariquita, no sé qué. Y entonces eso se me hace muy fuerte porque incluso cuando no haya una representación de un cuerpo gordo o de una persona racializada, ¿no? Igual estos estigmas y estos estándares se siguen perpetuando incluso ante la ausencia de esto, ¿no? Claro. Entonces creo que por eso sí es tan importante, con todos los temas que yo tengo respecto a la visibilidad y la representación, que sí se den estos lugares, porque también creo que es una herramienta de resistencia, ¿no? Uh-huh. De que ya no voy a dejar que cuenten mi historia a partir de los prejuicios que se dan incluso en mi ausencia, ¿no? Sino vamos a dar esta otra diversidad. Y en ese sentido, Sí. perdona más rápido. No. Perdona más rápido. Creo que sí es muy importante. Y aquí me voy a echar un comentario bastante atrevido que no he pensado mucho. Pero más que diversificar y buscar representaciones diversas, creo que para mí ahorita, pensándolo así, lo más importante es dejar de representar como una única realidad lo canónico. Creo que eso para mí es súper importante. Sí, no, coincido totalmente. Creo que tenemos que empezar, o sea, para mí es muy importante que empecemos a ver, pues como te decía, la realidad desde quien la vive, que para eso existe este podcast, o sea, literal para que escuchemos las voces y de nuevo, no va en contra de, porque lo voy a decir, platicábamos un poco que alguien nos puso un comentario de, es que ustedes que hablan de esto siendo blancos, y yo decía, pues es que ¿qué hago si ya soy blanca, ¿no? Y lo que hago es, pues, traer a este podcast gente diferente y en esta temporada espero que lo hayan notado. O sea, estoy intentando de verdad buscar todas las experiencias de vida distintas, hasta gente de edades diferentes, de profesiones diferentes. O sea, no tengo aquí puras nutriólogas y psicólogas. Eso no me sirve de nada. Necesito que puedas encontrar una historia que se parezca lo más que se pueda a la tuya y por eso busco historias bien diferentes. Entonces, el tema es sobre todo las personas que tienen una plataforma como yo, qué hacemos con esa plataforma y qué tipo de caras presentamos. Y eso es también para las producciones, para las agencias de marketing, o sea, todos nosotros tenemos una posibilidad de representar diferentes cosas y hablar de diferentes realidades y cómo lo estamos haciendo a través de eso, ¿no? O sea, yo soy muy consciente de que la responsabilidad está y entonces ese es mi trabajo del podcast, buscar diferentes realidades y espero que en este podcast se note un poco más, no la diversidad, porque de nuevo se me hace horrible esa palabra de pues todo lo canónico no es diverso y lo demás es diversidad, ¿no? Como cero. Creo que tenemos que abrir espacios para que, como dice Andy, se escuchen voces diferentes y que podamos entonces, o sea, creo que, lo que iba a decir es que como que son dos momentos, ¿no? O sea, este primer momento en el que empezamos a incluir voces como evidentemente un poco como esta acción afirmativa que se dice, ¿no? Como realmente solamente incluir cuerpos gordos, negros, o sea, un poco como lo de la sirenita, para que en un segundo momento entonces ya sea un abanico de posibilidades de todos pueden aplicar a todo y pues si quedas y ya, ¿no? O sea, que ahorita sí se haga, o sea, en mi opinión, ahorita sí lo haría cerrado, como estos personajes tenemos que incluir personas racializadas, tenemos que incluir personas gordas, personas con discapacidad, que ni nos metimos en eso, pero también representación con discapacidad mínima, ¿no? Sí. Y que luego ya se haga abierto y que todos podamos participar, pero sí necesitamos alejar un poco las narrativas canónicas en este momento, alejar las narrativas blancas, alejar las narrativas heterosexuales de nuestras películas, de nuestros teatros y empezar a poner otras cosas ahí, ¿no? Súper, súper importante. Sí, totalmente. Y creo que también eso, nutrir estas narrativas, escuchar otras voces, escuchar otras vivencias, también no evitar del todo el conflicto, porque también a mí luego cuando veo series o películas, ¿no? Que tienen a dos hombres gays blancos y todo es perfecto y nunca han sufrido nada de homofobia, puede ser muy esperanzador y es muy lindo ver esas películas, pero también es
creo que es importante reclamar nuestro conflicto, reclamar que sí, somos vidas que de cierta forma exigen una resistencia. Entonces también eso, ¿no? No, que no nos dé miedo representar que sí, muchas veces hay conflicto, ¿no? Y no todo es color de rosa. También para mí eso es importante. Sí, totalmente. Y pues bueno, no te quiero correr, pero no, creo que nos daba un poco de nervio que no tuviéramos mucho que hablar de este tema. Mira nomás. Ya llevamos 1 hora, pero creo que nos da una buena apertura para los temas que queremos hablar después, para las películas y series que queremos analizar después, para las campañas o para los fenómenos que queremos analizar después. Me encantaría saber, porque creo que nos puede servir también, con quién se han sentido identificados. O sea, puede ser que no sean personajes gordos, o sea, puede ser que por otras razones, que nos pongan en los comentarios como con quién se han sentido identificados y por qué, y a lo mejor también ayúdenos a responder esta pregunta como de por qué creen que es importante que la representación exista o no, de dónde sale esta necesidad. A lo mejor algún psicoanalista nos viene a poner por qué cree que es importante y también está bien, o sea, que nos digan por qué creen que es importante o que ¿por qué creen que sentimos que es importante vernos representados? ¿Por qué tenemos esta necesidad todo el tiempo, no? Sí, también justo como toda la retroalimentación. O sea, creo que hoy más que alguno de los otros episodios fue un diálogo muy abierto, también bastante como espontáneo. Y muy Entonces, honesto, como que creo que también que nos ayuden ustedes también a pues seguir procesando estas ideas que tenemos, ¿no? Y que nos digan, no, fíjate que por ahí no va tanto, creo que va más por acá. Eso para mí creo que es bien importante y quien quiera seguir el diálogo en redes y tal, sí. Yo feliz porque a mí me parece de lo más nutritivo y bonito poder escuchar voces que te digan, oye, no, ahí sí, no, y porque oye, además hay sí. muchas cosas que no alcanzamos a ver. Claro, exacto. Creo que sí, me encantaría escuchar a otras personas y qué es lo que opinan. Como ven, los que están viendo el video, yo ya estoy derretida en mi sillón porque de verdad se me olvidó que estábamos grabando y normalmente cuando viene Andy a mi casa yo ya me derrito en el sillón, descalza, yo levanto los pies y todo. De verdad la pasé muy bien. Yo también. Muchas gracias por venir a mi casa. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, obviamente tendremos otro episodio de Haciendo la Vista Gorda en la próxima temporada. Este es el último de temporada 2. Sí, ya dije que va a haber otra temporada. Sí, va a haber otra temporada, obviamente. Entonces, por lo pronto, pues aquí la dejamos. Pero la próxima semana hay otro episodio normal de No Necesitas Adelgazar. Entonces, pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Bye. Esto fue No Necesitas Adelgazar. Recuerda que puedes encontrar nuevamente todos los detalles de lo que platicamos en acuerpada.com/podcast. Busca el número de este episodio. No olvides calificar nuestro podcast y seguirme en redes sociales como Acuerpada o Acuerpada MX en Instagram para continuar con la conversación. Nos vemos pronto.